Buenas tardes, tengan todos los miembros de este nuevo de Cabildo, agradeciendo mucho la presencia de todas las personas que nos acompañan en esta sala y por supuesto agradeciendo a las personas que hacen favor de seguirnos a través de las redes. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria de Cabildo, por lo cual solicito al señor secretario proceda a pasar lista de asistencia. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional y en el desahogo del primer punto del orden del día, procedo a pasar lista de asistencia. Ciudadano Pedro David Rodríguez Villegas, presidente municipal. Presente. Ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica municipal. Presente. Ciudadana Leliani Arce Richard, segunda síndica municipal. Ciudadano Carlos Marazo Limón, primer regidor. Presente. Ciudadana Ana Laura Ángeles Valencia, segunda regidora. Presente. Ciudadano Aldo Alejandro León Navarro, tercer regidor. Presente. Ciudadana Mariana Elidez Delgado Áviles, cuarta regidora. Presente. Ciudadano Derek Isaac Cancino Aguilar, quinto regidor. Presente. Ciudadana Andrea Hinojosa Pérez, sexta regidora. Ciudadana Paola Ivette Salazar Vázquez, séptima regidora. Ciudadano Juan Jesús Herrera Gutiérrez, octavo regidor. Presente. Ciudadana Verónica Pérez Martínez, novena regidora. Presente. Ciudadano Jesús Adolfo Oliva Arismendi, décimo regidor. Presente. Ciudadana Cristina Margarita Silva González, décima primera regidora. Presente. Ciudadano Jonathan Martínez Monroy, décimo segundo regidor. Presente. Se da cuenta de la presencia de 13 de un total de 15 integrantes de Cabildo, certificándose la existencia del quórum legal para sesionar. Asimismo, se da cuenta de los escritos presentados por la ciudadana Leliani Arce Richard, segunda síndica municipal, que no esté de la presente sesión por motivos de agenda de trabajo, y por la ciudadana Paola Ivette Salazar Vázquez, séptima regidora, que no asiste a la presente sesión por motivos de agenda. Siendo las 17 horas con 33 minutos del día miércoles 19 de agosto del año 2026, declaro formalmente la apertura de la 67ª sesión ordinaria de Cabildo de la Administración Municipal 2025-2027. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. En el desahogo del numeral 2 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional y tomando en cuenta que todos ustedes tienen conocimiento del mismo, se somete a su consideración la dispensa de su lectura y la aprobación de su contenido. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, quienes estén a favor de la aprobación del orden del día para la presente sesión ordinaria de Cabildo, sírvanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Quien tenga interés de tratar algún asunto general, sírvase a manifestarlo levantando la mano. En el desahogo del numeral 2.1 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, procedo a solicitar la dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión de Cabildo Juvenil, celebrada el día 12 de agosto del presente año, tomando en consideración que la misma le fue turnada en sus oficinas para su revisión y se realizaron las correcciones por ustedes solicitadas. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Se hace su conocimiento que el acta estará a su disposición en la Secretaría del Ayuntamiento para su firma correspondiente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. En el desahogo numeral 2.2 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, procedo a solicitarles la dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la 66ª sesión de Cabildo celebrada el día 13 de agosto del presente año, tomando en consideración que la misma le fue turnada en sus oficinas para su revisión y se realizaron las correcciones por ustedes solicitadas. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Se hace su conocimiento que el acta estará a su disposición en la Secretaría del Ayuntamiento para su firma. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. El desahogo numeral 2.3 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal y en la atención a la solicitud presentada por el ciudadano Julio César Martínez Hernández, director de Desarrollo Social, mediante el cual propone la convocatoria para el desarrollo municipal Sigamos Creciendo con la Educación. De acuerdo con el proyecto que les fue hecho llegar de manera oportuna, mismas que se integrará al acta de la sesión y formará parte del apéndice respectivo, están a su consideración los siguientes acuerdos. Primero, en su caso el Ayuntamiento de Esperanza Zaragoza, México, aprueba la convocatoria del programa municipal Sigamos Creciendo por la Educación. Segundo, de ser procedente, notifíquese a la Dirección de Desarrollo Social para que se realice la difusión oportunamente en el territorio municipal de la convocatoria referida en el resolutivo que antecede para su publicación en la página web oficial del Gobierno Municipal.
Tercero, de aprobarse, notifíquese el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a la Dirección de Desarrollo Social y al órgano interno de control municipal para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Cuarto, en su caso, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Quinto, publíquese en la Gaceta Municipal. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. Adelante, regidor. Muchas gracias, señor secretario. Señor presidente, compañeras, compañeros de Cabildo, a los ciudadanos que hoy nos acompañan, quienes acaban incluso algunos de participar en el Cabildo Abierto y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Considero de suma importancia y solicitando, de acuerdo al artículo 59 que consta en el acta, mi participación, únicamente precisar y dejar claro, por un lado que estoy contento de que se haya escuchado la petición de diversas compañeras de aquí de Cabildo. Creo que a todos los regidores y las regidoras nos ha tocado ciudadanos que vienen a solicitar este apoyo. La situación económica no está fácil para este regreso a clases y veo con beneplácito que es una cuestión atinada, y entiendo que también por la premura de que ya va a iniciar el ciclo escolar, pues se está haciendo con tanta rapidez. Sin embargo, dejando claro que estoy a favor en esta situación de este programa, creo que también tenemos una responsabilidad como ediles, y a pesar de las prisas, yo sí solicitaría que se pudiera precisar algunas cosas para que la ciudadanía tenga claridad en la convocatoria. Por un lado, por ejemplo, el criterio de la asignación de las sedes. En el apartado 2 establece que la persona deberá acudir exclusivamente a la sede correspondiente a la región en la que se encuentra ubicado su domicilio y que las sedes serán determinadas con base en el domicilio. Sin embargo, en el mismo documento, en el apartado 7.1, dispone que la persona solicitante deberá identificar la sede más cercana a su domicilio. Y luego, en el apartado 8.1, dice que la sede de entrega será determinada por la cercanía al domicilio. Creo que esto puede generar un poco de confusión. Yo entiendo la buena voluntad del programa, pero creo que la ciudadanía debería tener claridad a dónde se tiene que acercar. Independientemente de lo que decide este Cabildo de aprobar o no aprobar la convocatoria, yo solicitaría respetuosamente que por escrito nos pudieran informar en tiempo y forma del área de desarrollo social que se pudieron hacer estas correcciones para que la publicación salga de buena manera y se evite alguna confusión. Por otro lado, las fechas de entrega también, a lo mejor pareciera algo menor, pero bueno, en un documento público que emitimos como autoridades creo que no debemos de darle menor importancia. El apartado 6 señala que las fechas y los horarios van a ser determinados por la Dirección de Desarrollo Social, y más adelante en la propia redacción dice que van a ser de manera definitiva el 22 y el 23 de agosto de 2026. Entonces, vuelvo a lo mismo, si un padre de familia se acerca, creo que la convocatoria tendrá que ser clara para evitar que a lo mejor en un traslado a venir a preguntar a la Dirección de Desarrollo Social cuándo van a ser las fechas, pues no vaya a perder la oportunidad de poder participar en la sede, ¿no? Una situación también delicada que creo yo que tenemos que tener en consideración en la transparencia de la ciudadanía es, desconozco si alguno de mis compañeros pudo tener la información, pero al momento no sabemos el costo específico de un kit. Entiendo que es muy buena iniciativa el que sean 10,000 kits, pero creo ahí, señor presidente, que a lo mejor si tuviéramos claridad en el presupuesto, a lo mejor no son 10,000, a lo mejor con las economías y las finanzas sanas que tenemos, en lugar de ser 10,000 podrían ser un poquito más, entendiendo que tenemos un universo de alumnos entre primaria y secundaria de más de 60,000 atizapenses. Entonces creo ahí que 10,000 ante ese universo se queda corto, y si tuviéramos claridad en los costos, pues a lo mejor se podría engrosar este programa para llegar a más, ¿no? Una más, inicialmente con estos 2,000 serán 5 sedes, se van a asignar 2,000 kits fijos por sede, sin prever en la convocatoria qué ocurre cuando la demanda de una región pueda superar su cuota, mientras a lo mejor en alguna otra sobren kits. Yo entiendo que la lógica sería, voy a llevarlas, ¿no?, donde no se llevaron, pero creo que la convocatoria tiene que ser clara. Creo que la necesidad en ese sentido, pues la demanda puede ser superior en todos lados, y estos pequeños detalles pues pueden prestarse a que la ciudadanía piense mal cuando estamos tratando de obrar de buena manera, ¿no? Y bueno, también en el caos del día a día van a operar 5 sedes y no encuentro un mecanismo donde se pueda evitar la duplicidad de apoyos.
Una persona a lo mejor madruga, va a una sede, puede ser beneficiada y se puede trasladar a otra sede, toda vez que aquí en la convocatoria no se establece un registro en tiempo real donde estén conectados y se puede evitar. Entonces, si bien en el punto 8.3 prohíbe la duplicidad, no detecté algún mecanismo que pudiese dar esa claridad. Reitero, creo que a lo mejor parecieran pecatas minutas, pero siendo un acto de autoridad y siendo una situación que es un recurso público, pudiéramos ser un poquito más cuidadosos. Yo creo que se puede subsanar de buena manera, en tiempo y forma todavía, que el área correspondiente nos lo hiciera llegar por escrito y que la publicación fuera respaldada al respecto, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias. Secretario. Adelante, regidora. Gracias. Únicamente es justo, más o menos es en el mismo sentido en el que lo ha comentado mi compañero, es solicitar que nos hagan llegar la información correcta para que tengamos mayor claridad. Y esta situación, por ejemplo, en las regiones está un poco confuso. ¿A qué corresponde cada sede? ¿En dónde va a estar en cada región los horarios? Para tener un poquito más de claridad y dar la información correcta a la ciudadanía. Pero es únicamente en ese sentido en donde no tenemos esa claridad y es lo único que nos saltaba de este punto. De acuerdo. Es todo. Gracias, presidente. Se las hacemos llegar un momento. Dado ya una vez que ustedes lo aprobaran, saldrá la convocatoria, se publicarán, estarán los puntos, los horarios, y efectivamente es difícil que una persona pudiera ir a recibir 2 apoyos por la magnitud del evento. Si están formados en un evento, no alcanzarían a llegar a otro evento para recibirlo, porque va a ser a quien haya llegado primero. Ahí no hay de que hubo un papelito, una ficha, quien llegó y se formó va a recibir el beneficio, los primeros 2,000 de cada punto van a recibir el beneficio, tratando precisamente de ser lo más abierto posible y que todo el mundo reciba el apoyo. Entonces, si se formaron en una sede para recibir un apoyo, es muy difícil que alcancen a llegar a otro de los puntos para también recibir el beneficio, porque estamos seguros que este programa nos rebasará. Tal vez, como menciona el licenciado, habría que asentar ahí que si sobraran en alguno de los puntos, se estarían turnando obviamente a algún otro de los lugares. Gracias. De nada. Muchas gracias, señor presidente. No hay más comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. El desahogo del numeral 2.4 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, atendiendo la solicitud del tesorero municipal, de acuerdo con el proyecto que les fue hecho llegar de manera oportuna, misma que se integrará al acta de la sesión y formará parte del apéndice respectivo, están a su consideración los siguientes acuerdos. Con fundamento en los artículos 115, fracciones primera, párrafo primero, segunda, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, fracciones segunda y décima cuarta, y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 31 fracciones décima octava y 39ª y 48 fracciones primera, segunda y 26ª, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 325, 326 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Primero, se propone autorizar a la Tesorería Municipal de Atzapán de Zaragoza, México, realice la erogación de un monto de 60,000 pesos como donativo a la Fundación Teletón México AC. Segundo, de ser procedente dicho donativo, será con cargo a la partida presupuestal 4452, instituciones sociales no lucrativas. Tercero, de aprobarse, notifíquese a la Tesorería Municipal el presente acuerdo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Cuarto, en su caso, el presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. Quinto, publíquese en la Gaceta Municipal. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. Adelante, Región Madrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos. Yo estaría proponiendo que subiéramos el monto a 100,000 pesos. Me parece que el Teletón es una institución muy loable y que sí está atendiendo a niños con necesidades de Atzapán de Zaragoza, sobre todo aquí en su módulo o sus instalaciones en Tlalnepantla. Entonces, bueno, yo le pediría, señor presidente, que pues sometiera la propuesta con ese monto que le estoy planteando. Muchas gracias. Ahí tendríamos obviamente que caer en el tema de tesorería, para el presupuesto que tuviera fijado, si es que obviamente tuviéramos todavía recursos para poderlo complementar.
Yo creo que teníamos primero que haberlo sometido a tesorería para ver si había la posibilidad de poderlo incrementar. No sé si hicieron alguna consulta. ¿Verdad? Ahí nos falta. El presupuesto ya está destinado, presidente, ya es la cantidad que es de acuerdo al presupuesto que tiene. Ahí podíamos nosotros apoyar con lo que son las alcancías. Ahí creo que si todas las áreas, como lo hemos hecho todos los años, les quiero decir que en los últimos años Atzapán ha sido el mayor benefactor al Teletón en relación a las aportaciones que hemos hecho año tras año, viendo precisamente el tema que usted señala de que el Teletón apoya a muchos niños de muchas localidades en todo el país, pero sobre todo hay un número importante de niños atzapenses que acuden al Teletón, y yo me siento contento que hemos sido obviamente protagonistas siempre en ese apoyo hacia ellos. Yo ahorita consideraría irnos sobre lo que está presupuestado y autorizado y mejor impulsar con las alcancías en todas las áreas, como lo he hecho yo siempre a través de los directores, pero también creo que a través del cuerpo de edilicio podía apoyar también en impulsar eso para que fuera una cantidad sustanciosa, pero siempre nos hemos distinguido por lo que ha aportado el municipio. Yo me he encargado de presionar mucho en las áreas, que también todo el mundo participe. Hacemos un reporte área por área de lo que cada área está aportando al Teletón. No hay más comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. El desahogo numeral 2.5 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene el uso de la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA, diagonal 179, diagonal Gracias. comisiones, en lo conducente. Adelante, síndica. Gracias, secretario. Muy buenas tardes a todos los presentes y las personas que nos ven a través de las redes sociales. Con su venia, señor presidente. En cuanto al dictamen del turno SA 179 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en término de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México, 2022-2024, no se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por el ciudadano Alfredo Chazarín Chaviria, presidente del COPASI del pueblo de San Mateo Tecoloapan, mediante la cual solicita apoyo económico para la celebración de las fiestas patrias y de la fiesta patronal que se llevará a cabo los días 15 y 20 de septiembre del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal. Sin embargo, se le sugiere al peticionario que formule la petición a la Dirección de Vinculación Ciudadana, pues es la facultada para conocer, atender y valorar solicitudes relativas a actividades comunitarias y festividades tradicionales. Al contar con los mecanismos administrativos, criterios de evaluación y previsión presupuestal necesarios para determinar la viabilidad y suficiencia presupuestal de los apoyos solicitados. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del Ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públiquese en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Muchas gracias, síndica. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. Adelante, regidor. Sí, solamente para hacer la precisión de la formalidad que se dio en la comisión, toda vez que en el presupuesto de egresos de este año ya está contemplada esa cantidad y está cargada a la Dirección de Vinculación Ciudadana, que es la responsable de tener este vínculo con la ciudadanía y con el tema de los párrocos, en el tema de las fiestas patronales. Es cuanto. Muchas gracias. No hay más comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. El desahogo numeral 2.6 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal
constitucional tiene el uso de la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA diagonal 180 diagonal comisiones en lo conducente. Adelante, síndica. Gracias, secretario. Con su venia, señor presidente. En cuanto al dictamen del turno SA 180 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México, 2022-2024, no se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión Edilicia la solicitud presentada por el ciudadano Luis Miguel de León Reyes, presidente del COPASI de Calacuaya, Morelos y La Cruz, mediante la cual solicita apoyo económico para la celebración de las fiestas patronales de la parroquia Divino Salvador del pueblo de Calacuaya, la cual se llevará a cabo del 6 al 9 de agosto del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal. Sin embargo, se le sugiere al peticionario que formule la petición a la Dirección de Vinculación Ciudadana, pues es la facultada para conocer, atender y valorar solicitudes relativas a actividades comunitarias y festividades tradicionales, al contar con los mecanismos administrativos, criterios de evaluación y previsión presupuestal necesarios para determinar la viabilidad y suficiencia presupuestal de los apoyos solicitados. Segundo, túrnese el presente dictamen al secretario del Ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públiquese en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Gracias, síndica. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.7 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene sobre la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA diagonal 181, diagonal comisiones en lo conducente. Adelante, síndica. Gracias, secretario. Con su venia, señor presidente. En cuanto al dictamen del turno SA 181 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México, 2022-2024, no se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por el párroco Pablo Gómez Rico, mediante la cual solicita apoyo económico para la celebración de la fiesta patronal de la parroquia San Mateo Apóstol y Evangelista del pueblo de San Mateo Tecoloapan, la cual se llevará a cabo el día 21 de septiembre del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal. Sin embargo, se le sugiere al peticionario que formule la petición a la Dirección de Vinculación Ciudadana, pues es la facultada para conocer, atender y valorar solicitudes relativas a actividades comunitarias y festividades tradicionales, al contar con los mecanismos administrativos, criterios de evaluación y previsión presupuestal necesarios para determinar la viabilidad y suficiencia presupuestal de los apoyos solicitados. Segundo, túrnese el presente dictamen al secretario del Ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públiquese en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Muchas gracias. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, sí se manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.8 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene sobre la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA diagonal 182 diagonal comisiones en lo conducente. Adelante, síndica. Gracias, secretario. Con su venia, señor presidente.
En cuanto al dictamen del turno SA 182 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, no se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por el doctor Rafael Adolfo Núñez González, rector de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, para 2 estudiantes seleccionados, quien participarán en el Congreso Internacional del Programa Delfín, que se llevará a cabo en Nuevo Vallarta, Nayarit, del 26 al 29 de agosto del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, toda vez de que dentro de las documentales que integran el expediente no se encuentran aquellas que puedan acreditar el domicilio de los estudiantes, y es de medular importancia que los apoyos y políticas públicas municipales se orienten y beneficien prioritariamente a las y los atizapenses, por lo que la acreditación fehaciente de la residencia en el municipio constituye un requisito esencial para la procedencia de este tipo de apoyos. En atención a los principios de legalidad, transparencia, equidad y correcta administración de los recursos públicos. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públicas en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Gracias, síndica. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, sírvanse a manifestarse el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.9 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene uso de la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA, diagonal 183, diagonal comisiones. En lo conducente, adelante, síndica. Gracias, secretario. Con su venia, señor presidente. En cuanto al dictamen del turno SA 183 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en término de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión Edilicia la solicitud presentada por la ciudadana Soledad Avendaño Ramírez, artesana de la comunidad Triqui, para asistir al Congreso Educativo Nacional, que se llevará a cabo en Cartagena de Indias, República de Colombia, el 24 de octubre del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, por la cantidad de 15,000 pesos con cargo a la partida presupuestal 4411, cooperaciones y ayudas, con carga a la Presidencia Municipal. El otorgamiento del apoyo deberá sujetarse a la debida integración, validación y comprobación documental del expediente conforme a los lineamientos vigentes de asignación, aplicación y comprobación del gasto público emitidos por la Tesorería Municipal, debiéndose aportar documentales legibles y suficientes que acrediten la identidad, domicilio y residencia de la solicitante, la convocatoria o invitación oficial, la constancia de aceptación o participación y demás requisitos que resulten aplicables. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públicas en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Muchas gracias. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. El desahogo numeral 2.10 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene sobre la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA, diagonal 184, diagonal comisiones, en lo conducente. Adelante, síndica. Gracias, secretario. Con su venia, señor presidente.
En cuanto al dictamen del turno SA 184 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, no aprueban por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por la ciudadana Juana Bueno Carmona, presidenta de Folcloristas Unidos en México, Delegación Ciudad de México y Estado de México, para la asistencia de 4 bailarines y 4 profesores al 7º Congreso Nacional, que se llevará a cabo en Puebla del 18 al 22 de diciembre del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, toda vez de que dentro de las documentales que integra el expediente no se encuentran aquellas que puedan acreditar el domicilio de los bailarines y se requiere de manera fehaciente la residencia en el municipio, pues constituye un requisito esencial para la procedencia de apoyos económicos municipales, toda vez que los recursos y las políticas públicas deben orientarse prioritariamente a beneficiar a las y los atizapenses en atención a los principios de legalidad, transparencia, equidad y correcta administración del gasto público. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públicas en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Muchas gracias, síndica. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. Dando comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.11 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene sobre la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión Inicia de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA, diagonal 185, diagonal comisiones en lo conducente. Adelante, síndica. Gracias, secretario. Con su venia, señor presidente. En cuanto al dictamen del turno SA 185 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por la ciudadana Mónica Belén Martínez Padilla para que su menor hijo asista al Campeonato Mundial World Kickboxing Federation, que se llevará a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, del 18 al 25 de octubre del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal por la cantidad de 10,000 pesos en la partida 4423. Premios, estímulos, recompensas, becas, seguros a deportistas y con carga a la Presidencia Municipal. El otorgamiento del apoyo deberá sujetarse a la debida integración, validación y comprobación documental del expediente, conforme a los lineamientos vigentes de asignación, aplicación y comprobación del gasto público, debiendo aportarse, entre otros, la convocatoria o documento que acredite la participación en el Campeonato Mundial, carta de aceptación o inscripción oficial, programa de evento, identificación y comprobante de domicilio que acredite la residencia en el municipio, acta de nacimiento del menor y, en su caso, documento que acredite la representación legal. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y, en su caso, aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públiques en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Muchas gracias, síndica. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. Dando comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.2 el orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene sobre la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión Inicia de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA diagonal 186 diagonal comisiones en lo conducente. Adelante, síndica.
Gracias, secretario. Con su venia, señor presidente. En cuanto al dictamen del turno SA 186 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de los dispuestos por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México, 2022-2024, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por la ciudadana Argelia Gutiérrez Martínez para asistir al Campeonato Mundial World Kickboxing Federation que se llevará a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, del 18 al 25 de octubre del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal por la cantidad de 10,000 pesos en la partida 4423. Premios, estímulos, recompensas, becas, seguros a deportistas y con carga a la Presidencia Municipal. El otorgamiento del apoyo deberá sujetarse a la debida integración, validación y comprobación documental del expediente, conforme a los lineamientos vigentes de asignación, aplicación y comprobación del gasto público, debiendo aportarse, entre otros, la convocatoria o documento que acredite la participación en el campeonato mundial, carta de aceptación o inscripción oficial, programa del evento, identificación y comprobante de domicilio que acredite la residencia en el municipio, acta de nacimiento del menor y en su caso documento que acredite la representación legal. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públiquese en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Muchas gracias, síndica. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No dando comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. A favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.13 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional. Tiene sobre la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien da la lectura al dictamen del expediente SA, diagonal 187, diagonal comisiones, en lo conducente. Adelante, síndica. Gracias, secretario. Con su venia, señor presidente. En cuanto al dictamen del turno SA 187 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México, 2022-2024, no se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud de 10 becas presentadas por el ciudadano Luis Omar Muñoz Pizano, de la Asociación de Scouts de México, ASMAC, para asistir al evento nacional Rally Nacional de Manadas 2026, que se llevará a cabo en Tepozotlán, Morelos, del 2026 al 31 de julio del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal. Toda vez que en la documentación que integra el expediente no acompaña el convenio referido, por lo que no resulta posible conocer, precisar ni verificar los alcances, obligaciones, compromisos y vigencias del mismo, ni determinar si la petición se encuentra comprometida dentro de las obligaciones que en su caso deriven para el municipio. Sumado a esto, cantidad solicitada por el peticionario por la suma de 106,700 pesos excede de manera significativa los montos promedios que habitualmente se autorizan para apoyos de naturaleza similar, lo que obliga a realizar un análisis financiero y presupuestal más riguroso para verificar la procedencia, suficiencia y presupuestal congruencia con las políticas públicas municipales. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públiquese en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Muchas gracias, síndica. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. Dando comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. A favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con la presente sesión.
El desahogo numeral 2.14 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional. Tiene sobre la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen de expediente SA, diagonal 188, diagonal comisiones en lo conducente. Adelante, Gracias, síndica. secretario. Con su venia, señor presidente. En cuanto al dictamen del turno SA 188 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en término de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México, 2022-2024, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por el ciudadano Marcus Ian Vera Jiménez para asistir a una competencia de clavados que se llevará a cabo en República Dominicana del 11 al 16 de noviembre del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal por la cantidad de 10,000 pesos en la partida presupuestal 4423. Premios, estímulos, recompensas, becas, seguro a deportistas, con carga a la Presidencia Municipal. El otorgamiento de dicho apoyo deberá sujetarse a la debida integración, validación y cumplimiento de la documentación que conforma el expediente, conforme a los lineamientos vigentes de asignación, aplicación y comprobación del gasto público, debiendo presentarse, entre otros, la convocatoria o documento que acredite la participación en la competencia internacional, carta de aceptación o inscripción oficial, programa del evento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio que acredite la residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza y la documentación emitida por la asociación, federación u organismo deportivo competente que acredite su representación y participación en el evento. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públiquese en la Gaceta Municipal. Muchas gracias. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No hay comentarios, sí van a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.15 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene sobre la voz la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA, diagonal 189, diagonal comisiones. En lo conducente. Adelante, síndica. Gracias, secretario. Con su venia, señor presidente. En cuanto al dictamen del turno SA 189 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en término de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México, 2022-2024, no se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión Edilicia la solicitud presentada por la ciudadana Verónica Zaragoza Martínez para solventar gastos del nuevo ciclo escolar, solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, toda vez de que la problemática planteada por la solicitante corresponde al ámbito de atención de los programas sociales implementados por la Administración Pública, los cuales cuentan con reglas de operación y criterios de elegibilidad específicos para su incorporación y atención. De igual modo, se le recomienda a la peticionaria que acuda de manera personal a la Dirección de Desarrollo Social, a fin de conocer los programas existentes, presentar la documentación requerida y, si cumple con los criterios, ser incorporada a los mecanismos de apoyos que correspondan. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públiquese en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Muchas gracias, síndica. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. Adelante, señor regidor. Ya van varios puntos que la comisión determina que deben de ser tomados en cuenta por la Dirección de Desarrollo Social
O sea, mismos puntos que no deberían de estar pasando este cabildo, sino que deberían de ir se deberían de pedir directamente por parte de la Secretaría que se turnaran a la Dirección de Desarrollo Social. De esa manera, pues le ahorrarían muchísimo trabajo, que vaya que si tiene trabajo nuestra Comisión de Hacienda. No hay más comentarios. Síganse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. A favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. En desahogo numeral 2.16 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene uso de la palabra la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA, diagonal 190, diagonal comisiones, en lo conducente. Adelante, síndica. Gracias, secretario. Con su venia, señor presidente. En cuanto al dictamen del turno SA 190 comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en término de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de las Comisiones Edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, no se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión Edilicia la solicitud presentada por la ciudadana Judith Corona Tapia para solventar los gastos de uniformes escolares de sus hijos, solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, toda vez de que la problemática planteada por la solicitante corresponde al ámbito de atención de los programas sociales implementados por la Administración Pública, los cuales cuentan con reglas de operación y criterios de elegibilidad específicos para su incorporación y atención. De igual modo, se le recomienda a la peticionaria que acuda de manera personal a la Dirección de Desarrollo Social a fin de conocer los programas existentes, presentar la documentación requerida y, si cumple los criterios, ser incorporada a los mecanismos de apoyo que correspondan. Segundo, túrnese el presente dictamen al secretario del Ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y, en su caso, aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efecto de que, una vez desahogado, proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, públiquese en la Gaceta Municipal. ¿Es cuánto? Muchas gracias, síndica. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No hay comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. A favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. El desahogo numeral 2.17 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, está a su consideración el acuerdo por el que el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, México, autoriza a turnar a la Comisión de Hacienda y a la Comisión Transitoria de Tenencia de la Tierra, Desarrollo Urbano y Gestión de Títulos, para su estudio, análisis y dictaminación, la solicitud que presenta el maestro José Ramón Jarquín Rodríguez, director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para que se autorice el programa denominado Campaña Regularización de Construcciones pertenecientes al polígono Fraccionamiento Bella Vista, de acuerdo al proyecto que se anexa, expediente SA, diagonal 200, diagonal comisiones. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. A favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. El desahogo numeral 2.18 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, está a su consideración el acuerdo por el que el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, México, autoriza a turnar a la Comisión de Hacienda para su estudio, análisis y dictaminación la solicitud de apoyo económico presentada por el ciudadano Víctor Edmundo Gutiérrez Rodríguez para cubrir los gastos de participación de sus 5 menores de edad en el equipo de fútbol Bravos de Ciudad Juárez, en el torneo Copa Ciudad Juárez, que se llevará a cabo en la ciudad Juárez, Chihuahua, del 21 al 26 de septiembre del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal. Expediente A, SA, diagonal 201, diagonal comisiones. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. A favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con la presente sesión.
El desahogo numeral 2.19 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, está a su consideración el acuerdo por el que el Ayuntamiento de Atizapán, Zaragoza, México, autoriza al Tribunal Comercial de Hacienda para su estudio, análisis y determinación la solicitud de apoyo económico presentada por el ciudadano Jaime Arredondo Salazar, destinada a cubrir los gastos derivados de un procedimiento quirúrgico, solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, expediente SA/202/comisiones. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, síganse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. El desahogo del numeral 2.20 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal, en el apartado de los asuntos generales no hay participaciones. Siendo las 18:25 del día de la fecha, declaro formalmente clausurada la 67ª sesión ordinaria de Cabildo de la Administración Municipal 2025-2027. Agradeciendo mucho la presencia de todos y cada uno de los miembros de este honorable Cabildo, agradeciendo la presencia de las personas que nos acompañaron en esta sala y por supuesto de las personas que hicieron favor de seguirnos a través de las redes sociales. Que tengan todas y todos ustedes una bonita tarde. Gracias.